Saqué la vieja clase, hoy vamos a ver cheque, y subí una clase nueva. Así que, para que lo tengan presente, está actualizada con cheque electrónico. No, no estaba cheque electrónico. Bueno, ahora sí está. Ah, qué cerquito. ¿Te puedo parar? Sí. Sí. Perfecto. Mientras se manejan esta zona, más que nada para que se escuche, si no... Sí, sí, más que nada. Bien. ¿Crees que ahí se escucha bien? Chicos, ¿alguno me dice si se escucha bien? ¿Estamos bien ahí? Sí, Sí, se escucha bien, gracias. Perfecto. Perfecto, gracias. Si no me llegan a escuchar bien, por favor, yo los escucho a ustedes, así que me dicen. ¿Eh? Perfecto. Dale, gracias. Bárbaro. ¿Te traigo marcador? Mira, ya lo Gracias. tengo. O sí, tráemelo, por favor, Sofía Namar. Voy a ver si me traigo yo una carterita, algo para... Y me quedo. Bueno, buenas tardes nuevamente. Hoy vamos a ver el título ejecutivo cheque. Mañana van a ver pagaré un pequeño cambio ahí a pedido del doctor Casas. Primer punto a considerar. Perdonen ese grito, pero es para que todos se escuchen, ¿no? Lo primero que quiero que tengamos en cuenta es que vamos a pensar la situación de manera diferente. ¿Por qué? Porque ustedes ya vieron títulos de crédito. Con lo cual, vamos a partir de la base de que el tema del cheque ya lo conocen. Eso no quiere decir que no vamos a ver las normativas, pero sí, porque ¿cuál es la propuesta? Yo les dije a ustedes que nosotros tenemos que mirar las cosas de manera diferente cuando estamos en el ejercicio profesional. Y sobre todo cuando estamos pensando en proceso ejecutivo. ¿Por qué? Porque ya no pienso tanto en aquellas normas de derecho de fondo, sino que ahora se me va a presentar la situación del cheque ya puesto en funcionamiento en la realidad. Y obviamente parto de la base de que ese cheque no fue pagado cuando fue presentado el cobro. ¿Sí? Muy bien. Primer punto. Ahora bien, cuando voy a encarar un tema de estos, no puedo dejar de tener en consideración, ¿se acuerdan aquella visión tridimensional, para llamarla de alguna manera, que les propuso en la primera clase? ¿Por qué digo tridimensional? Porque cuando me enfrento al proceso ejecutivo, yo les dije que tenían que mirar las cosas desde el punto de vista, por supuesto, de la ley de creación del título. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primer punto. En nuestro caso, nosotros vamos a tener en consideración que la legislación
que vamos a tener que tomar en consideración está en la ley 24.452. Esa ley 24.452 me dice que el Banco Central de la República Argentina va a reglamentar todo aquello que sea el funcionamiento de las cuentas corrientes y el servicio de cheque, con lo cual ya tengo una legislación aplicable en la materia que no puedo dejar de consultar. ¿Sí? Primera visión, desde el punto de vista del derecho de fondo. Es muy importante que se acuerden también que en toda esta materia, como la legislación del Banco Central de la República Argentina se hace a través de distintas circulares, ustedes se ingresan a la página del Banco Central de la República Argentina, van a ver que, por ejemplo, muchas gracias, en materia de cuenta corriente, en materia de operaciones de crédito, en materia de sistema de cuenta corriente, van a ver que vamos a tener textos ordenados. Entonces, cuando yo voy, si tengo alguna duda sobre algún punto en la materia, yo sé que voy a ingresar a la página del Banco Central de la República Argentina y puedo consultar en la parte correspondiente los textos ordenados. Primer visión desde el punto de vista de la legislación, ley 24.452 y las normas reglamentarias del Banco Central. La segunda visión que dijimos nosotros, ¿se acuerdan? Desde el punto de vista del derecho procesal. Y ya aquello que yo veía y que decíamos, ¿quién es el librador del cheque, el banco girado? Ahora empiezo a pensar de manera diferente. Ahora voy a hablar de tenedor legitimado a los efectos de pensar en quién va a cobrar el cheque, quién tiene derecho a iniciar un proceso ejecutivo. Voy a hablar de obligado al pago como legitimado pasivo. Voy a hablar de exigibilidad pensando en un principio que es claro, que para poder ejercer la acción ejecutiva no debo perder la acción cambiaria. Ya vamos a explicarnos todos, ¿eh? Estamos anticipando en nuestra forma de pensar, porque es la misma forma de pensar, ¿se acuerdan? Para cualquier tipo de proceso ejecutivo. Hablo de liquidez de la deuda, en este caso es clara la liquidez de la deuda, cuando pienso en el 518, ¿por qué? Porque el cheque tiene un importe determinado, pero cuidado, ese importe puede variar, ¿por qué? Porque la ley admite el pago parcial. Es decir, si yo digo un cheque y tengo autorización para girar por 100 y tengo autorización para girar en descubierto por 50 y hay 50 que el banco no quiere cubrir, me pueden pagar 50 y a mí rechazarme parcialmente el pago de cheque. Por eso la liquidez surgirá del mismo título. Si hubo pago parcial, yo solamente voy a declarar lo que falta de cobrar. Y después, que no podemos dejar de mirar la jurisprudencia también, que pueda haber sobre algún tema puntual vinculado al tema del cheque. Que vamos a ver, por ejemplo, en materia de competencia y cheque de pago diferido, la norma del artículo 60 de la ley 24.452 anexo 1. Entonces, fíjense aquellas tres dimensiones que nosotros nos tenemos que representar a los efectos de demandar un cheque. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre esta primera visión tridimensional? Segundo tema, y espero si me escuchan chicos, si no me escuchan... Sí, profe, sí, perfecto. Sí. No sé si ustedes ven, los que están en casa, el pizarrón. A ver. Se ve. No, acá no se ve. ¿No se ve? Bueno, en el pizarrón van a ver que nuestra ley
admite dos tipos de libranzas de cheques. Los cheques comunes y cheques de pago diferido. El cheque común es una orden de pago pura y simple. El cheque de pago diferido, la misma cuenta corriente. Sí. La fecha de creación es la misma fecha que vos vas a tener en consideración a los efectos del cobro. En cambio, el cheque de pago diferido tiene una fecha de creación y una fecha de pago. Entre la fecha de creación y la fecha de pago no puede haber más de 360 días corridos. ¿Qué vamos a agregar acá? Esa misma cuenta corriente, a partir de la sanción de la ley 27.444, me admite además que no solamente libre cheques comunes y de pago diferido en formato papel, sino que además, por mi misma cuenta, yo puedo librar también cheques electrónicos. Es la misma cuenta, nada más que es una forma diferente de crear esta orden de pago. Nada más que yo voy a entrar a mi cuenta. ¿Alguien tiene cuenta corriente de ustedes? Bancaria GP. Yo hice la prueba el otro día. Y sí, yo puedo perfectamente librar un cheque electrónico. No hay ningún inconveniente. La misma cuenta corriente me da la posibilidad de que vaya y diga, dame una chequera, o que sí, le tengo que pagar a la empresa el servicio del auto, de Ford, Simone o Toyota, qué sé yo. No digo, ¿cuánto es el servicio? Tanta plata. Bueno, dame tu QUIC y yo te emito un cheque electrónico. ¿Comprenden? ¿Y qué pasaba? Ese cheque electrónico solamente se va a corporizar en papel en la medida en que no se pague. Si no, no hay ningún tipo de instrumento como uno se imagina en el cheque. Acá no va a haber nada. Y claro, y entonces uno dice, ¿y la firma? ¿Cómo hago yo para firmar? ¿Se firma un cheque electrónico? No. En realidad, yo me voy a identificar de alguna manera para poder librarlo. ¿Y cómo me identifico yo? Acá lo tienen. Cuando voy a entrar a mi cuenta bancaria, hay 3 escalones de seguridad. El documento, el usuario y la contraseña. Esa es mi firma. ¿Y hoy qué decíamos a la mañana cuando hablábamos de este tema? Para aquellos que tienen una caja de ahorro, tienen una tarjeta de crédito, continuamente les están llegando correos electrónicos donde la entidad emisora les dice, tengan cuidado, nosotros nunca le pedimos a usted la contraseña, nunca le pedimos que valide nada, etc. ¿Por qué? Porque estos datos son los que me permiten a mí operar con el banco y que me imputen, una vez que se activan, las operaciones a mi persona. Esta es la llave. Si alguien utiliza esta llave, en principio no soy yo. Esto es como el token. Hoy como hablábamos a la mañana del token. ¿Qué es el token? Es mi firma electrónica que es la que me permite a mí enviar escritos al sistema de la provincia de Buenos Aires. Ese token es el que me permite a mí ingresar, comunicarme, y yo también tengo usuario y contraseña. ¿Sí? Entonces, no es que hay firma, sino que hay una serie de parámetros que tenemos que contemplar
Y cubrir para que a partir de la utilización de esos parámetros, documento, usuario y contraseña, aquellas operaciones que se realicen me las imputen. ¿Está claro? Lo importante, como le dije, es que la papelización de ese cheque electrónico recién se va a dar en la medida de no pago. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a materializar ese instrumento que le permitirá al tenedor legitimado no hacer lo que hizo Boca Juniors. Y ustedes me dicen, ¿qué hizo Boca Juniors? ¿Quién es de Boca acá? Hoy. ¿Qué propaganda tiene Boca en la camiseta? Profe, Sí, ¿le puedo hacer una pregunta? A ver si entendí bien. O sea que se transforma en papel el cheque cuando se va a ejecutar. exactamente. Ahí vas a tener recién el título, que es el que te va a entregar el banco. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué les dije lo de Boca Juniors? Porque el abogado de Boca Juniors demandó, ¿cuál es uno de los sponsors principales de Boca Juniors? Garbarino. Vieron que Garbarino está con que cierra, no cierra, y le dio una fortuna a Boca. No sé dónde saqué 30 millones de pesos, era la ejecución. Muy bien. Acá se plantea que estaba mal hecho ese certificado. El certificado, los requisitos del certificado, que tiene el nombre de, fíjense ustedes cómo le pusieron el nombre, es certificado para ejercer acciones civiles. Andamos como la mona, ¿eh? ¿Por qué digo que está mal identificado certificado para ejercer acciones civiles? Y si yo pienso en la competencia de capital federal, que está dividida entre civil y comercial, ¿a dónde voy a ejecutar un cheque? En la competencia comercial. Bueno, esto está regulado por una comunicación que es la A6727 y que en el trabajo que yo les envío a ustedes están enumerados los requisitos que tiene que tener este certificado que le va a dar el banco a quien sujeto que depositó un cheque electrónico y que no se pagó. Por cualquiera de las causales no se pagó, lo que me habilita a mí el cobro judicial. ¿Qué particularidad tiene este caso? Fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando uno siempre les insiste a ustedes la lectura diaria? Hay tanta información continuamente que este fallo es del 23 de agosto. O sea, salió el 23 de agosto, se puso a la vista el 24. Y ya ustedes lo tienen. Es del Juzgado Nacional de lo Comercial 6, Secretaría 11, 17 de agosto del 2021. Salió publicado en Diario Judicial el 23 de agosto. Club Atlético Boca Juniors, Asociación Civil contra Garbarino. ¿Qué le pasó? El abogado, evidentemente, no miró bien el título que trajo y le faltaba la firma de dos funcionarios de la entidad bancaria, como dice la norma. Y el juez rechazó la ejecución. In limine. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del 529? Que el juez controlará minuciosamente los elementos, el título con el cual se procede la ejecución. Y ahí viene algo que yo insisto siempre en el ejercicio profesional. Esto es un error muy grosero. ¿Sí? Y el abogado, por más que venga
Angelici no, ya no está más. Angelici, Amor a mi alma. Hoy y me traiga Tomás José. Qué bueno. ¿Qué ejecución tengo? Y no reviso bien todos los requisitos de este título y promuevo una ejecución y me la rechazan y niña, ¿cuál va a ser la consecuencia? Suponete que vos sos el abogado y decís, esto es culpa mía, porque yo debería haber visto, porque soy el especialista. No me puedo, como especialista que soy en derecho, decir, no me di cuenta que le faltaba un requisito que hace al título ejecutivo. Eso sería lo menos, porque de última, las costas son de trabajo. Suponete que lo ocultes. Pero le vas a decir a tu cliente, mirá, ¿sabes qué? Advertí que el certificado que me trajiste, estos cheques que vinieron, que no se pagaron, le falta un requisito, así que anda a pedirle al banco que te los emita bien. Pero voy a tener que iniciar un nuevo juicio, chicos. Lo puedo iniciar, sí, porque en definitiva ese cheque estaba mal hecho, ¿sí? Lo que no le voy a poder pedir es la tasa de justicia que pagué. Por eso siempre insisto en algo que es muy importante. Generalmente se confunde nuestro mensaje, porque yo voy a saber bien el proceso ejecutivo en la medida en que conozca el título. Siempre mirado desde esas tres dimensiones, ¿no? Legal, jurisprudencial y procesal. ¿Comprenden? Porque si yo sé bien el título, las excepciones caminan solas. Yo no quiero enseñar las excepciones, porque las excepciones yo las tengo que identificar en cuanto al contenido, pero ¿quién le da contenido a las excepciones? El título. Y la falta de esos requisitos que lo hace nadie. Y esto es responsabilidad profesional. ¿Por qué? Porque también insisto en que nosotros tenemos que saber crear el título. ¿Comprenden? Esto es fundamental. Necesito saber crear el título. Porque viene mi cliente y me va a decir, del Cerro, a ver, ¿cómo hago un certificado de saldo deudor? Le mando el certificado para ejecutar. Estoy yo lo que le voy a decir, a ver, el certificado de expensa. No, mira, a este le falta un requisito, que es la jurisprudencia plenaria. Acá no va a funcionar el padrón. ¿Comprenden? Entonces yo ya voy a hacer un instrumento, un préstamo, un mutuo. Yo quiero que camine bien como título ejecutivo. Para eso enseñamos el título. Y cómo prever los posibles conflictos a futuro para que este título navegue sin problemas. En aguas calmas, no en aguas turbias. ¿Y de qué manera? Prácticamente nosotros podemos prever situaciones que faciliten ese andar. ¿Comprenden? Porque hay ciertos títulos y las relaciones de consumo que si son instrumentos de crédito tienen un contenido particular. Por eso mañana van a ver que aparece un título nuevo que no está legislado, que es el pagaré de consumo. Es un invento jurisprudencial. Entonces, esas son las cosas que uno trata de hacerles ver a ustedes y despertar, y esa necesaria comunicación entre las diferentes materias que les hablaba en la primera clase. No son compartimentos estancos, sino que se interrelacionan. ¿Bien? Sí. Habla un poquito, sí. Sí, pero... Es que, a ver, como título no está legislado, es un invento. Sí, bueno, pero sí, como en
es que mira, cuando la Corte resuelve cómo se crea el pagaré de consumo, ¿saben por qué lo resuelve? Esto es un caso muy lindo para entenderlo porque a mí me sirve para explicar una figura del derecho, una figura. El recurso extraordinario, pero desde el punto de vista excepcional, del 31 bis de la ley 5827. ¿Qué significa esto? Que la Corte lo resuelve en un caso de un juicio que no daba el monto para llegar con inaplicabilidad de ley. Ustedes saben que para poder interponer un recurso de inaplicabilidad de ley, el monto mínimo del agravio son 500 yus. Multipliquen por 2.300 pesos y van a ver que el monto del agravio es muy superior. Y en esto se trataba porque, digamos, el artículo 31 bis de la ley 5827 le permite a la Corte pescar ciertos casos que le falta alguno de los requisitos de admisibilidad porque le interesa sentar doctrina en la materia. ¿Cuál era el problema que había en la provincia de Buenos Aires? Para este pagaré, teóricamente, que instrumentaba una resolución, una operación de consumo, tenía 3 respuestas diferentes por la jurisprudencia. De acuerdo a la suerte que tenía, o el departamento judicial en que actuaba, podía ejecutar o no un pagaré en una operación comercial de consumo. Porque por un lado estaban los que decían, a mí no, yo no voy a entrar en la causa de obligación del pagaré, por lo tanto el pagaré es pagaré, es incausado, sigue adelante. Otros decían, este pagaré hace presuponer una operación de consumo. ¿Por qué? Porque el que reclama es un banco. La operación instrumenta una suma no muy superior, lo que me hace pensar que es un préstamo personal y que como el deudor es persona física, hay relación de consumo. Entonces, este título es inhábil, ¿por qué? Y porque no cumple con todos los requisitos del artículo 36 de la ley 24240. Es que tampoco el pagaré los puede contener porque no está dentro del requisito del pagaré. La tercera posición es la que adopta la Corte. Tribunales que decían, bueno, no, el pagaré no puede tener todos esos requisitos del 36, pero si instrumenta una operación de consumo, tráigame el contrato de préstamo y el pagaré. Y con los dos creó esto que se llama pagaré de consumo. El contrato con que cumpla todos los requisitos del 36 de la ley 24240 y el pagaré. Y ahí tenés pagaré de consumo. Y el título está completo. No está completo. Mentira. Está completo en cuanto a la instrumentación, pero no es un título completo. No, ¿por qué te digo que no es título completo? El pagaré es un título completo, no hay que preparar la vía ejecutiva. Pero si yo comparo un contrato con firmas privadas, ¿qué me dice el 521 inciso segundo? Suscrito por el obligado, si la firma bajo firma privada, 523 inciso primero. Tengo que preparar la vía que lo llamara a reconocer la firma. ¿Quién te va a hacer una operación de crédito y va a hacer gastar en un préstamo personal de 20.000 pesos, le vas a hacer gastar 2.000 pesos a una persona para que certifique la firma? Nunca van a estar certificados. Tenés que preparar la vía para, fíjate vos lo que se da, en el pagaré de consumo yo tengo que preparar la vía para el contrato. Cuidado, esto trae un montón de problemas más que no quiero distraerlos hoy porque hoy hablamos de cheque. ¿Está claro? ¿Está claro por Bárbara? Muy bien. Sí, profe. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Ninguna. Espectacular. Muy bien. Fíjense la definición que yo les he subido a ustedes, que es de Gómez Leo, que a mí me encanta. Me gusta porque es muy gráfica. Cuando él dice definición. ¿El cheque qué es? Un título de crédito bancario. Esto es claro, ¿no? Solamente pueden operar con cuentas corrientes y pueden
obviamente, trabajar el tema del cheque solamente las entidades bancarias. Por eso hablamos del título de crédito bancario. En segundo lugar, abstracto, es decir, desconocemos cuál es la causa de la emisión del cheque, el negocio jurídico que accede al mismo. No sé si es una compraventa, un préstamo de dinero, no lo sé. ¿Es verdad? En tercer lugar, formal y completo. Formal, porque la misma ley se encarga de decir cuáles son los requisitos que debe contener una fórmula de cheque. ¿Es verdad? Y además, en la concepción de nuestro código procesal, es un título completo que se basta a sí mismo y que no requiere obviamente de la preparación de la vía ejecutiva. Habilita por sí mismo la ejecución que contiene una orden de pago incondicionada librado contra un banco con el cual el librador tiene pacto de cheque y disponibilidad de fondos, ya sea porque tiene fondos propios o que tiene autorización para girar en descubierto. Esto lo tienen en la clase, chicos. Me interesa que comprendamos la noción. Para que pague a la vista al portador legitimado una suma determinada de dinero y que en caso de ser rechazado con las debidas constancias obliga cambiaria y solidariamente a todos los ciudadanos. ¿Puede ir más despacio? ¿Cómo? Si puede repetirlo más despacio. Sí. Lo que te decía es que no vale la pena que tomes nota porque está en la clase subida lo que te estoy hablando igualmente. ¿Mm? Ah, perdón, no escuché. Es más que nada, lo quería representar en la definición solamente a los efectos de ver claramente cómo vamos describiendo esta figura. Acá lo primero que voy a tener en cuenta es que esta relación me va a establecer dos relaciones diferentes. Voy a tener en cuenta a partir del cheque. Una es la relación cuentacorrentista con el banco. Y otra es la relación entre el librador y el banco girado, donde el cheque actúa como un medio de pago que hace funcionar este servicio de caja. Y la otra, dijimos, es la de naturaleza cambiaria, que es la del tenedor del cheque con el librador. Una con el banco y otra a partir del cheque entre el librador y tenedor legitimado. Son dos relaciones. Cuentacorrentista con el banco, que es esa que te describía a renglón seguido, donde vos tenés un contrato donde ellos asumen atenderte el servicio de pago de cheques. Y otra, fíjate vos, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque frente al banco, si abrimos, ¿cómo es tu nombre? Carolina y José, abrimos la cuenta de orden conjunta, significa que si se genera un saldo de deudor en esta cuenta corriente, Carolina y José tienen que pagar. Son solidariamente responsables. En cambio, la segunda relación que nace a partir del cheque
Si fuera una cuenta corriente a orden indistinta, acá nace una relación a partir del cheque. Si Carolina decide librar cheques y esos cheques después son rechazados en su pago, la única relación que va a haber entre los tenedores legitimados del cheque y la obligada al pago va a ser con Carolina. Yo no lo firmé. En cambio, cuando pensé en cuenta corriente, eran los dos titulares de la cuenta corriente. Ahora, en el funcionamiento del cheque, solamente había un obligado al pago, que es el firmante. ¿No te queda claro? Vamos a explicarlo. Y voy a tomar. Por más que sean todos los dueños de la cuenta, y siempre responde el que firma. Es que el obligado al pago siempre es el firmante. El librador. Sí, que es el firmante, en definitiva. También. Y porque yo puedo firmar, pero en realidad, para no coincidir con el titular de la cuenta, pero yo le tengo que imputarlo. Vos pensá en esto. Para abrir una cuenta corriente, yo tengo que celebrar un contrato de cuenta corriente con el banco, ¿verdad? ¿Sí? Esta relación es muy diferente a la relación que voy a establecer a partir de la cuenta corriente cuando yo libro cheques, donde me voy a vincular de otra forma con la gente. Acá hay un contrato y de acuerdo a los términos del contrato, si Carolina y José son los titulares de esta cuenta, en esta relación responderán Carolina y José. ¿Es verdad? Ahora, la relación de cheque es diferente. ¿Por qué? Porque en la relación de cheque, el obligado es el firmante. Y obviamente puede firmar por sí o en representación de él. Si es una SRL, será el. Ahora, esto es lo importante, porque es muy diferente. Cuando vean el título ejecutivo cuenta corriente, van a decir que la cuenta corriente, el número tal del titular, ¿a quién van a demandar? Si los titulares eran José y Carolina, nos van a demandar a los dos. Pero si Carolina hizo la vida, un día dice, ¡ay! Me agarraron locura, me quiero comprar la última cama, el último colchón, voy a aprovechar el October Fest que hay ahora de electrodomésticos, y la verdad que quiero tener, y como saben que la cuenta figuramos los dos, y por ahí José es más serio, entonces me aceptan los cheques, Carolina en papel a Prada, para llamarlo de alguna manera, y va y compra y le da cheques. Esos cheques presentados al cobro son rechazados porque no tienen fondos. ¿Y a quién van a demandar? Únicamente al firmante. En este caso a Carolina, no a José. Por más que sea cotitular de la cuenta corriente. Porque la obligada al pago, lo obligado al pago es el firmante. Guadalupe. O sea, estamos. Son dos relaciones diferentes a partir de la celebración de un contrato de cuenta corriente, pero con obligados totalmente diferentes. Y el banco. El banco te va a ejecutar a mí y a vos. No se ejecuta a los dos. Ah, bien. Suponete. Claro, pero parte, fíjate vos, en la cuenta corriente, no solamente para librar cheques. A ver, ¿cuántas veces vos vas a observar que en cuenta corriente te aparece débitos vinculados, obviamente, directamente al tema de liberar un cheque, el impuesto a la transferencia, al impuesto al débito bancario, y esos productos, etcétera, pero vos podés pagar IDEA mediante un débito,
cablevisión, con débito automático, todo un montón de servicios que no se vinculan con el cheque. Vos diste autorización para que te debiten un montón de cosas, la obra social, el seguro del auto, etc. ¿Eso cuando se pone el débito automático? Claro. Igual trato de la cuenta y poner una transferencia. O directamente, vos podés perfectamente, claro, muy bien, Julieta. Claro, pues, Es decir, tengo que pagar, lo cargo yo a través de pago de mis cuentas, elijo por dónde lo voy a pagar y lo pago a través de la caja de ahorro o de la cuenta corriente. Yo elijo de dónde van a salir los fondos. El día de mañana, yo voy a tener un certificado de saldo deudor de cuenta corriente bancaria, y en el saldo va a aparecer, no va a aparecer identificadas las operaciones, sino que va a aparecer un número. Y ese número, ¿dónde digo? Puede ser de las multas por el rechazo de cheque, ¿sí? O pueden ser un montón de débitos autorizados expresamente por vos. Por eso es tan clara la diferencia entre los dos tipos de relaciones que van a aparecer a partir de la celebración de un contrato de cuenta corriente. Igual, el contrato de cuenta corriente uno tiene que pedir al banco, no es que tienen el paquete con la caja de ahorro. Son dos servicios distintos, ¿no? Claro que son. A ver, no podés tener cheque si no tenés contrato de cuenta corriente. Ah, perfecto. La cuenta corriente, a ver, ¿podés tener una cuenta corriente sin servicio de cheque? Sí. No hay ningún inconveniente. Pero a mí lo que me interesa es que diferencies bien claramente los dos tipos de relaciones. ¿Por qué? Porque acá se va a manejar, cuando yo lo pienso dentro del proceso ejecutivo, frente al incumplimiento, el banco tendrá dos deudores por el saldo deudor de cuenta corriente bancaria, y en cambio en la relación cheque va a haber un solo deudor, el firmante. ¿Está? Qué bueno. Muy bien. Sigamos. Dijimos que era un instrumento formal, el artículo 2 de la ley de cheque referido al cheque de pago común, el artículo 54 respecto de los cheques de pago diferido. Lo que es importante tener en cuenta, que si no va a provocar el rechazo, que las fórmulas de cheque que entrega el banco deben ser retiradas por el titular. Así lo dice la ley de cheque en el artículo 4. Cuando el cuaderno de fórmulas de cheque no fue retirado por ser retirado personalmente por quien lo solicitó, el girador no pagará los cheques que se presentaron hasta no obtener la conformidad del titular sobre la recepción del cuaderno. Bien. Fíjense que entre las grandes diferencias que existen entre el cheque común y el de pago diferido, yo les puse recién, cuando les hice la parte de la incorporación del cheque electrónico, que dice permite endosos sin límites. En realidad, fíjense ustedes que el cheque común admite un solo endoso, el cheque de pago diferido admite dos, y el cheque electrónico, ¿sabe cuántos? 100. ¿Cuánto? 100. Entonces quiere decir cuando se le da a la otra persona para cobrar, ¿no? A varias personas se pueden En cobrar. realidad es importante la función del endoso, no solamente se da para cobrar, sino que vos le estás transfiriendo un crédito y te estás obligando, en caso de no pago, al pago del mismo. No te olvides que claro, que todo el que firma un cheque, como dice el artículo 40, queda solidariamente obligado a su pago. ¿No? 100.
no tanta diferencia con el común y el medio. ¿Vos qué pensás? A ver. Sí, entiendo el club comercial para asistir el cheque, pero no es mucho, o sea, no en el momento. Está bien, pero a mí me interesa. A ver, muchas veces este tema de política económica tiene que ver con blanquear situaciones. El cheque manual, si vos me lo traes, yo te puedo decir, no lo pasaste, no, bueno, no lo deposité, tráemelo. ¿Dónde está? ¿Cómo estás blanqueando esa operación? De ninguna manera, porque si vos me trajiste el cheque y te llevaste el efectivo, en cambio, esto te facilita la transmisibilidad, pero también una vez que vos libraste tu cheque de pago electrónico, ya estás blanqueando totalmente la operación. Digamos, para que quede un poco más registrado, por así decirlo. No, en realidad vos estás, a ver, facilitas, a ver, una de las cosas que siempre se le criticó al límite de endosos es que justamente atentaba con la transmisibilidad del título de crédito, porque el título de crédito se crea para circular. ¿Por qué? Porque si no, de la otra manera, yo lo que hago es un título al portador sin beneficiario y con eso lo transmito de manera manual. No, también se puede librar al portador, pero te diría que es en los menores casos. El funcionamiento es igual en cuanto te lo permite la norma. Pero en realidad, generalmente, desde mi punto de vista, está pensado más para el cheque no librado al portador, sino nominativo. Yo ayer hice una pregunta, anoche hice una pregunta al sector de empresa del Banco Francés, a un amigo que trabaja ahí, y me dijo que a partir de la pandemia, actualmente más o menos es un 30% el porcentual de cheques electrónicos sobre el universo de ciudad. Fíjense, a ver, si vos sos una empresa con pagos regulares, seguramente es mucho más fácil para el manejo de la cuenta emitir cheques electrónicos que hacer cheques de carácter manual. ¿Sí? Es mucho más fácil. Con lo cual, desde mi punto de vista, tiene que ver más con un tema, el favorecimiento del cheque electrónico tiene que ver más con un tema de blanqueo de operaciones, más allá de que facilita mucho, ¿no? Vos, ay, me olvidé la chequera, no te puedes decir, ay, me olvidé la chequera, porque si lo ingresás con tu teléfono a la cuenta corriente, no hay excusa que valga, ¿es verdad? Sí. Ella lo va a ver reflejado en su cuenta. Y ella podrá, si quiere, dejarlo ahí en la cuenta, presentarlo al cobro, activar la presentación al cobro a la fecha de la exigibilidad, o puede a su vez endosarlo a favor de otra persona. Y también lo hace por la vía web. Todo soporte. Olvídense del cheque físico. Sí. A ver, chicos, no cambia nada. A ver, el cheque electrónico puede ser como uno de pago diferido, es exactamente lo mismo. ¿Sí? Eso es exactamente lo mismo. No varió nada. La forma de instrumentar la orden de pago es lo único que me cambia. Sí, admite el aval, admite el endoso. Es igual, no cambia nada. ¿Qué diferencia habría con hacer una transferencia? Muchas. Porque la transferencia vos la vas a hacer con un pago inmediato. Pero si vos me vendés a mí un auto, me decís, José, está bien, te dan cuotas, está bien, no hay ningún problema. Entonces, eso te va a permitir a vos, por ejemplo, si querés hacerte de liquidez, ir al banco y descontar los cheques. ¿Pero el cheque común? No, el cheque común en general funciona como orden de pago, obviamente. Por eso, sí, el cheque común es una transferencia, pero lo mismo, pero tiene que beneficiar el cheque de pago diferido. A ver, pero te puede decir, a ver, eso será una conveniencia económica en la forma de instrumentarlo vos, obviamente, es decir, que me queda más cómodo.
Quizá esa persona te diga, no, prefiero que me hagas un cheque porque eso yo se lo paso a mi proveedor. ¿Me comprendés? Es decir, eso, digamos, no hay nadie que te obligue a utilizar una determinada forma para cancelar una obligación. Será vos, en la conveniencia del negocio, cómo vas a decidir ese pago. ¿Mm? Muy bien. Yo ahí les he puesto cuáles son los requisitos que exige la comunicación del Banco Central en cuanto a los requisitos que se tienen que cumplir. En que en realidad es muy fácil. Cuando ustedes lo van a emitir al cheque electrónico, la misma página del banco le va pidiendo todos los datos suyos y del destinatario, el beneficiario del cheque. Muy bien. Vamos a legitimación activa, es decir, ¿quién es, en el concepto de la ley, tenedor legitimado de un cheque? Y acá tengo que saber, como dice el artículo 6 de la ley de cheque, cómo puede ser extendido un cheque. Un cheque puede ser extendido al portador, un cheque puede ser extendido a favor de una persona determinada, con cláusula no a la orden, o puede ser extendido a favor de una persona determinada sin esa cláusula. Este cheque al portador se puede dar en distintas situaciones. ¿Cuándo un cheque es considerado al portador? Cuando expresamente se dice, páguese a, y ponemos al portador. Cuando dejamos en blanco, páguese a, y eso queda en blanco. O en el caso de que consignemos el nombre de una persona determinada y a continuación le ponemos o al portador. Fíjense ustedes, es algo importante que yo les he consignado en la clase, que les he subido, que ese cheque al portador es transmisible por la simple entrega y que aquel que entrega manualmente y quiere endosarlo, no me cambia el régimen de circulación del cheque que fue emitido al portador. ¿Y por qué rescato esto? Porque eventualmente, si el endosante lo presenta al cobro al banco y ese cheque es rechazado en su pago y me lo devuelve a mí, diciéndole, mirá, el cheque que me entregaste no sirvió. No me tiene que ceder el derecho. ¿Por qué? Porque no me cambió el sistema de circulación originario de que siga siendo el portador. ¿Está claro esto? Entonces yo soy tenedor legitimado y me puedo presentar ejecutivamente. ¿Por qué? Porque el beneficiario está en blanco o decía el portador o decía un nombre o el portador. ¿Sí? Muy bien. Después tengo el cheque emitido a favor de una persona determinada, dijimos nosotros. Ese cheque, como dice el artículo 12, se va a transmitir por endoso o por cesor. Obviamente ustedes saben muy bien la diferencia entre las dos figuras. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre las dos figuras? En el momento acá del cheque y posesión sería por ciudadano, ¿no? No. Un contrato como contrato.
endoso, fíjense ustedes, que yo le transmito el derecho, pero a su vez asumo la responsabilidad por el no pago. En la cesión, yo lo coloco al cesionario en el mismo lugar del cedente, no asumo responsabilidad del pago. Esto es importantísimo. Esto no significa que todo endoso me convierta en obligado al pago. ¿Por qué? Porque hay formas de transmitir por endoso sin asumir la obligación de pago frente al beneficiario de esa persona, que es cuando yo, por ejemplo, endoso y le consigno la palabra sin garantía, o tampoco el caso del endoso mandato o endoso en procuración. Cuando yo endoso el cheque frente al banco para lograr que se cobre, ese endoso es en procuración, es un endoso mandato. Ese endoso no me va a constituir en codeudor de la obligación en caso en que la misma no sea cumplida. Los requisitos del endoso aparecen indicados en la circular, en la reglamentación de la cuenta corriente en el punto 5.1. Muy bien. Eso está, digamos, los requisitos, sí, en la fase del Banco Central. ¿Y no está subida ahora o cambió? No, siempre, a ver, yo no voy a subir una legislación que ustedes pueden consultarla de manera virtual y actualizada, no tiene sentido. Muy bien. Entonces, solamente pueden cobrar este cheque aquellos que se encuentren legitimados activamente, y dijimos que tengo que ser beneficiario, tendré que ver cómo circula el cheque. Muy bien. Veamos ahora el tema de la exigibilidad. ¿Cuándo la obligación se hace exigible? El artículo 25 de la ley de cheque establece que el cheque debe ser presentado al cobro dentro del plazo de 30 días corridos y en el caso de que el día fuere inhábil bancario se podrá presentar al día siguiente del último día, al día siguiente del vencimiento. Si el cheque fue librado en el extranjero para ser pagado en argentino, el plazo de presentación es de 60 días. Muy bien. Esto es un plazo de caducidad y también lo que prevé la ley de cheque es que si por circunstancias de fuerza mayor no se puede presentar el cheque al cobro dentro del plazo indicado, quedará postergado el plazo con un plazo máximo de 30 días más para su presentación, y en cuyo caso, vencido este plazo, ya me habilita la vía de regreso. Es decir, hay imposibilidad de presentarlo. ¿Qué pasó con la pandemia? Hubo un tiempo que no hubo actividad bancaria, ¿se acuerdan?
Entonces, ¿eso qué imposibilitó? Y que yo si tenía la cartera de cheques, podían haber ocurrido, y eso es un caso de fuerza mayor. Yo ahí los indico en un ejemplo, lo doy como un ejemplo de imposibilidad de presentación. No había actividad bancaria. Por lo tanto, eso hace que se posterguen esos plazos, porque en definitiva, uno sí, hay imposibilidad de presentarlos al cobro por circunstancias ajenas a nosotros. Es importante tener en cuenta que si yo presento el cheque al cobro, fuera del plazo se trata de un plazo de caducidad, sin perjuicio de que el banco tiene 30 días más desde el vencimiento del plazo de la presentación si quisiera o no pagarlo. Pero eso es optativo del banco. Lo que pasa que como es un plazo de caducidad, trae aparejada la pérdida de la acción cambiaria y por lo tanto la pérdida de la acción ejecutiva. El vencimiento del plazo. Buena pregunta, profesor. Los cheques se pueden depositar también. Lo que vos querés, no entiendo la pregunta. Todos los cheques vamos a depositarlos para cobrarlos. Ah, bien. No, pensé que era por caja. No, a ver. Vos tenés que presentar el cobro dentro del plazo. Lo que pasa que acá vamos a hacer una diferencia también, que es con relación al cheque de pago diferido. Porque el cheque de pago diferido está bien, el plazo para la presentación es dentro de los 30 días de la fecha consignada para el pago. Pero este cheque de pago diferido yo lo puedo presentar al registro. Es decir, el registro es, yo lo puedo, como dijo, ¿cómo es tu nombre? Lorena. ¿Cómo es tu nombre? ¿Eh? ¿Malena? Lorena. Ah, Lorena. Lorena, sí podía presentarlo antes, el cheque de pago diferido, cuando yo lo presento a registro. ¿Qué es el tema del registro? Cuando yo quiero saber si el cheque que me entregaron de una determinada persona está bien confeccionado. Entonces yo lo presento en mi banco, pero en vez de presentarlo al cobro, porque no hay fecha para cobrar todavía, que está ligado a noviembre, digo, esta sociedad se llama Pirulito SR. Ya el nombre poco sé, pero me lo dio un amigo mío por una sociedad seria. Pero por si acaso, lo voy a depositar al registro para saber si el firmante está bien, si la sociedad es buena, el cheque no ha sido denunciado, etc. ¿Por qué es importante esto de presentación al registro? ¿Por qué? Porque si no me lo registran, porque tiene un defecto formal o por cualquier otra razón, no se subsana ese defecto formal, ese rechazo al registro también me habilita la vía ejecutiva. Por eso decimos que ahí aparece la habilitación de la vía ejecutiva en el cheque común es por el no pago, pero en el cheque de pago diferido la exigibilidad es por el no pago o por la falta de registro. Exactamente. Lo que pasa es que el artículo 60, vas a ver cuando se habla de la competencia, si vos lo presentás al registro, te da la posibilidad de que puedas demandar ante el domicilio del banco depositante o ante el domicilio del banco girante. ¿Bien? Sí. Era muy conveniente presentar la aplicación porque suena como algo muy prudente de hacer. Es muy prudente, pero tiene su costo. Y vos muchas veces preferís no asumir el costo del registro. Porque, a ver, si vos me decís, te manejás con muchos cheques, cada vez que si tenés una cartera de cheques muy voluminosa, vas a pensar que si no le cobraste al que te entregó el cheque el costo del registro, no es lo mismo. Tengo 1000 cheques pago diferido. Que me cobren 300, 500 pesos por cheque si me da un montón de dinero en la operatoria. ¿Comprendés? Entonces, ahí evaluás el costo de la registración. Y eso es algo con lo que quería hablar.
como abogado. ¿Y vos por qué como abogado? Que suena como lo que comprar. Si alguien te pregunta, te dice, mirá, tengo toda esta cantidad de cheques, y yo digo, tenés que valorar el costo si te conviene o no registrar. A ver, si a vos te entregan cheques de una empresa importante como Ripsa, como Solimeno, ¿te crees que es necesario que los presentes a registro? Yo te diría que muchas veces el tema del registro lo vas a, por ahí lo podés prever para situaciones que te provocan desconfianza. Y no es innecesario. ¿Entendés? Es decir, si viene un cliente tuyo y te dice, mirá, tengo estos cheques de dudosa procedencia, bueno, fíjate que acá hay una ventaja que podés tener el día de mañana, está vinculado a un tema de competencia que luego vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la exigibilidad está en la medida en que lo presente al cobro, ¿sí?, dentro del plazo legal y que sea rechazado el mismo, o que en el caso del cheque de pago diferido no sea registrado, o el vencimiento del plazo de fuerza mayor, o que el plazo de fuerza mayor que impide su presentación dure más de 30 días, en cuyo caso ya queda habilitada la acción de registro. ¿Quiénes son los obligados al pago? ¿A quiénes vamos a demandar? En los cheques. Acá vamos a vincular 3 artículos, el 38, el 57 y el 40. Todas las personas que firman un cheque quedan solidariamente obligadas al portador, aun cuando quien lo firma lo haga en un formulario ajeno. ¿38, 57 y 40? Esto es un caso típico de solidaridad pasiva legal. Y esto tiene por objeto, como dijimos hoy, justamente asegurar el cumplimiento de este tipo de obligaciones, fortaleciéndolo y haciendo más atractiva la utilización del cheque. Porque cada persona que inserte su firma en el mismo quedará obligada solidariamente por su pago. Por eso es el tema, por eso siempre es tan importante que uno entienda los motivos por qué se establece esta solidaridad. ¿Comprenden? Es decir, acá lo que yo trato es de fortalecer este instrumento, este título de crédito. Por eso hablo de solidaridad. ¿Bien? Y obviamente tengan en cuenta la solidaridad en materia de endoso en la medida en que no aparezca ese endoso con cláusula no a la orden o endosable, el endoso con cláusula sin garantía o el endoso en procuración que no me constituyen en obligado al pago. No a la orden significa que no le diga, que le dice el fundamento. ¿Cómo? Cuando dice no a la orden. No a la orden evitaba que vos lo transmitas por endoso, pero sí podés transmitirlo por sección. Ah, bien, perfecto. Pero acordate que la sesión, ¿qué hacía? Que no te colocaba en el lugar del cedente y aquel que te lo cedía no respondía por su pago. Por eso es más beneficioso un endoso simple. Pero el endoso no a la orden, el endoso en garantía es. Sin En garantía. garantía son los dos que. O el endoso en procuración, te transmiten el derecho, pero no te obligan al pago frente a la frustración del pago por parte del cheque.
¿Alguna duda hasta ahora? Fíjense todo lo que Claro. dice. Legitimación activa, legitimación pasiva y exigibilidad. Sí. ¿Eh? Ah, sí. ¿Alguien hizo la pregunta, chicos? ¿No? No. Perdón. No había dado cuenta. Bien. Vamos a ver algunos temas finales que se vinculan con el tema del cheque. Por un lado, el tema de la competencia. Fíjense que hay algo muy importante. ¿Dónde debo demandar? Si yo lo pienso a partir del análisis de qué tipo de obligación estamos hablando de una obligación de carácter personal. ¿Es verdad? Cuando voy al Código Procesal, el artículo 5, inciso tercero, establece que las obligaciones de carácter personal es competente el juez del lugar del cumplimiento de la obligación o el domicilio del demandado. El artículo 5, inciso quinto, dice en el caso de las obligaciones personales frente a obligaciones solidarias, yo puedo demandar en el domicilio de cualquiera de los deudores a elección de la Corte. Muy bien. ¿Qué voy a tener en consideración en materia de cheque? En primer lugar, que el lugar del cumplimiento de la obligación es el domicilio del banco girado, ¿verdad? Primer punto de contacto. El segundo tema es que este domicilio de contacto, como lugar de cumplimiento de la obligación, también advierto que tenemos un domicilio del obligado al pago, que surge del mismo cartular. ¿Por qué? Porque el cheque, en el anverso, va a tener todos los datos del librador. Pero además, es una obligación del cuenta correntista mantener actualizado ese domicilio. Por lo tanto, en el rechazo bancario, no solamente se van a tener que explicitar las causas que provocan el rechazo, sino que además me tiene que identificar al librador y además su domicilio, si es que lo cambió. La obligación aparece en el artículo 3 de la ley de cheque. Y fíjense que la misma ley establece que es un domicilio a todos los efectos derivados del mismo. Es un domicilio de elección. El artículo 75 del Código Civil y Comercial. ¿Y por qué es importante este domicilio? Como yo les refrendé en el trabajo que les presenté hoy, es que este domicilio me va a permitir a mí, además, denunciarlo a los efectos de intimar de pago válidamente, aun cuando el sujeto no se domicilie en el mismo, y denunciarlo bajo responsabilidad. La acordada 3397, si mal no recuerdo, en el artículo 209, permite obrar de esta manera. Denunciar el domicilio bajo responsabilidad, con lo cual, si eventualmente no viviera el deudor en ese domicilio, no es problema mío. Ahora bien, esto es en el caso del cheque común, pero el cheque de pago diferido, claro, en el artículo 60, ¿se acuerdan que hablamos hoy? Me da la posibilidad de demandar, si lo presenté a registro, por ante el domicilio
del banco depositante o el domicilio del banco girado. Ahora esta facultad de prórroga del domicilio que prevé la ley ha sido entendida de distinta manera por los tribunales. No todos han resuelto de la misma manera el tema, es decir, para admitir la prórroga, algunos tribunales exigen el registro y otros tribunales no lo exigen. Hoy miraba un precedente de Mar del Plata que en realidad, donde se había declarado la incompetencia de oficio por el juez de primera instancia, fue a la Cámara, y la Cámara, la Sala Segunda, con voto en disidencia del doctor Lustono, en realidad decretó la nulidad, pero el doctor Lustono, de manera equivocada, sostenía que solamente se admite la prórroga de competencia del artículo 6 por un registro. ¿Y por qué digo que desde un punto de vista de manera equivocada? Porque me baso en la opinión de la interpretación que hace la Corte Suprema de Justicia en dos precedentes. El primero de ellos es Bremas, con Fonseca Gómez, y el segundo es Axford contra Belkin. En los dos casos se trataban de cuestiones de competencia y ahí se siguió el dictamen del Procurador General, y en el dictamen del Procurador General se puso de resalto que la aplicabilidad del artículo 60, segundo párrafo de la Ley de Cheques, y de la opción que admite, es independientemente o no de la registración. Es decir, es opinión de la Corte, sin perjuicio de que hay tribunales de la provincia de Buenos Aires, como por ejemplo San Isidro, que ellos sostienen que si no se registró no hay opción. Se mantiene por el inciso tercero, y en lugar del cumplimiento de la obligación o el domicilio del librador serán los jueces competentes a los efectos de entender en la ejecución del cheque. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bueno. Por último, vamos a hablar de un tema vinculado al cheque, que es el tema de la prescripción. En este caso particular, está expresamente contemplada en el artículo 61 de la Ley de Cheques, que prevé un plazo de 1 año. Sí. Si no se registró, no podemos optar por la posibilidad de la posibilidad del artículo 60. Claro, y solamente te vas a manejar con el domicilio del banco girado o el domicilio del librador, a tu elección. Volvés a la opción del tercero. Claro, pero el doctor opinión es equivocado. No, en mi opinión, a ver, es mi opinión, obviamente. Él tiene la opinión y cita otros precedentes. Desde el punto de vista, yo sigo la opinión de la Corte Suprema de Justicia. A ver, vos cuando vas a trabajar, lo que debes conocer como buen abogado litigante es cuál es la opinión de la Cámara donde se va a suscitar el problema. La Cámara dice que no está registrado, no podemos tomar la opción. Exactamente. Si no se registró. Si no se registró, no hay opción. ¿Saben qué pasa? ¿Por qué opino de esta manera? Ustedes pensarán, ¿cuál es el motivo para que usted crea? Porque nosotros tenemos que facilitar el cobro, porque en la medida en que yo frustre e impida el cobro por circunstancias meramente coyunturales, que no hacen al fondo de la cuestión. En la medida que yo utilice el recupero, me parece que yo voy a favorecer la utilización del recupero. ¿Comprenden? Y esto pasa a menudo. ¿Por qué la Corte resolvió el tema del pagaré de esa manera? Porque ella tenía un problema. Tenía un despiole en la provincia, 3 opiniones diferentes, y me estaban trabando el crédito. ¿Comprenden? Entonces, yo soy juez. Yo lo que voy a mirar es si
Si lo hago litigar en Mar del Plata, le entregaron a este sujeto el cheque en Mar del Plata a pagar con Basabe. Que venga el salteño acá y me diga por qué no pagó. ¿Qué tiene el tribunal a su acceso? Y más ahora en la época de la electrónica, del expediente digital. Entonces me parece que las soluciones tienen que ser prácticas. Saneadoras. Por eso que no es no es porque no concuerde con la opinión de Lustonó, de Monterisi, de Jerez, de Zampini, etcétera, o nombrarlo del doctor Méndez o me queda uno. Bueno, es porque en definitiva me parece que hay que buscar soluciones prácticas. Por último, prescripción, artículo 61, un año. Un año que se cuenta de manera diferente para el cheque común y el pago diferente. ¿Por qué? Porque en el cheque común en realidad es un año y un mes. Yo digo, tengo 30 días para presentar el cheque, lo puedo presentar el día 1, el 2, 3, 4, 5, hasta el día 30, no me caduca, ¿es verdad? Si lo presenté el día 1, es un año y un mes. ¿Por qué? Porque el plazo se empieza a contar a partir del vencimiento para la presentación del cheque. Es decir, tengo 30 días, a partir de ahí cuento un año. No importa si lo presenté el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, o el 29 o el 3. En cambio, en el cheque de pago diferido, la prescripción empieza a correr a partir del vencimiento, perdón, a partir de el rechazo por falta de registración o por falta de pago. Con lo cual, si lo presenté el día 1 su cobro y me lo rechazaron, a partir de ahí ya cuento el año. Si lo presenté, lo libraron el 1 de julio, lo presenté a registro el 2 de julio y me lo rechazaron, a partir de ahí corre el año. Ven que, si bien es un año, la forma de computar el plazo es diferente. En el cheque común, dijimos, a partir del vencimiento del plazo para su presentación. Tengo 30 días para presentarlo, a partir de ese día empieza a correr el año. En el cheque de pago diferido, desde el rechazo al registro, del rechazo al pago. Si no hay preguntas, colorín colorado, esta clase termina. ¿Sí? Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, doctor. Me alegro si salió bien la clase. Sí, sí, se escuchó bien, se escuchó bien. Perfecto. Gracias. Gracias. No sé cómo cortamos acá.